Hoy nos toca ver el estudio Navidad con Cristo o sin Cristo. En el Evangelio según San Lucas capítulo 2 dice así: aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Wow. Mira, la Biblia no nos dice ni qué día fue, ni qué mes fue. Ni fecha alguna. Simplemente nos dice que hubo un edicto de un empadronamiento, que cada quien fuera a ser empadronado a su ciudad. Y José y María fueron a Belén. Allá se empadronaron, pero también llegó el día del nacimiento, nació el niño. Ahora, como había un censo, todos los lugares estaban ocupados. ¿Sí? Entonces no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, pero había la necesidad de dar a luz, y bueno, encontraron un pesebre y se metieron al pesebre y acostaron al bebé en el pesebre. Y dice además que había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. O sea, era un tiempo donde estaban los pastores pastoreando las ovejas. Entonces, ¿qué fecha es? No nos dice. Pero lo que sí nos dice es que Cristo nació y es la buena noticia para todo el mundo. Así es. ¿Qué me cuentas, Mario? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuándo nació Cristo? Pues es que no hay una fecha que la Biblia nos diga, pastor. Pero si hay algo que podemos notar es que el pueblo de Israel tiene ciertas fiestas, ciertos acontecimientos a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y dentro de las muchas fiestas, hay tres muy marcadas. Una es la Pascua, los tabernáculos, y la otra es la fiesta de el Pentecostés. Y la fiesta de la Pascua, conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto. En ese Pascua quiere decir libertad, en esa libertad que Dios les da, donde ofrecían un cordero pascual para sacrificarlo, y la celebraban en el primer mes del año, en este caso, de acuerdo al calendario hebreo, en el mes Nisan, que comprende el mes de marzo, la última quincena de marzo y la primera quincena de abril. Y la otra festividad es el Pentecostés, que tiene que ver, lo identificamos luego con ese acontecimiento que es la venida del Espíritu Santo, la llenura, donde surge la primera iglesia del primer siglo, ¿no? La iglesia primitiva. Y esto es en el mes de mayo y junio, en el mes Sivan. Y menciono también, la Pascua tiene que ver con la libertad del pueblo de Israel, pero también con la muerte de Cristo, el Cordero Pascual. Y la otra festividad, pastor, que los judíos tienen es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot, la fiesta de las cabañas, en conmemoración del pueblo de Israel en esa travesía en el desierto, los patriarcas atravesando. Y usted mencionaba algo muy interesante ahorita,
que en el tiempo que fue el censo, no había lugar para ellos en el mesón debido a la gente que llegó, ¿no?, para ser empadronados. Y obviamente, probablemente fue precisamente en esta fecha, en el tiempo del Sukkot, del tiempo de las cabañas, los tabernáculos, porque había pesebres, donde el pueblo levantaba estas cabañitas para recordar ese tiempo. Y esta fiesta del Sukkot, de los tabernáculos, se celebra en el mes de septiembre y octubre, en el mes Tisri, que es donde llevan a cabo esta festividad de las fiestas del tabernáculo. Y bueno, eso nos da a entender, nos da más o menos una idea de que probablemente, no nos dice la Biblia, pero cada vez que el pueblo de Israel tenía estas fiestas, había un acontecimiento, por ejemplo, la Pascua, ya lo mencionamos, Jesús en la cruz, Jesús el Cordero Pascual, y el Pentecostés, bueno, la venida del Espíritu Santo, y probablemente sea que el Señor Jesús nació, probablemente, no hay nada, ¿verdad? Es algo hipotético, podríamos decir, que fue en esta fecha, en la fiesta de los tabernáculos. Muy interesante. Ahora, la vida del Señor, Él manda a sus discípulos ir a evangelizar, pero una cosa es cuando empezó Pablo su ministerio, porque él empieza su ministerio evangelizando judíos que estaban dispersos. ¿Sí? Había muchas naciones donde había judíos y Pablo llegaba y decía, ¿dónde están los judíos? Y empezaba a hablar con el mismo idioma del Antiguo Testamento y después ya les introducía a Cristo. Pero hubo un momento en que se le acabaron los judíos. En un sentido, no hubo una dispersión más allá, pero había pueblos gentiles que no conocían nada de Dios. Pero había algo que predominaba en aquel entonces. Bueno, hasta el día de hoy. Esa enseñanza que surgió en Babilonia, de las pirámides. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, como ellos seguían a través del calendario del sol, hay un tiempo en el año donde el día es más largo y la noche también es más corta. Y luego también hay un tiempo en el calendario donde la noche es más larga y el día es más corto. Y dan festividades donde se hacen adoraciones, donde se adora diferentes, por ejemplo, al sol, la luna, las estrellas. Y respecto a estas adoraciones, una de ellas es cuando se le denominaba la Nochebuena, y que todo lo que en ese entonces, que es más o menos coincide del día 25, o más o menos en el día donde nosotros asignamos al nacimiento de Jesús, ellos tenían otras razones o otras maneras de adorar. Era el nacimiento de un nuevo sol, y le daba la razón la motividad a la gente para querer hacer algo nuevo. Se supone que dejaban todo lo malo que habían hecho y buscaban hacer las cosas nuevas con razón a esa forma de adorar. Ahora, algo bien interesante, porque normalmente en el día de la primavera uno va ve a las pirámides y hay gente diciendo que se quiere llenar de buena vibra, de la energía positiva, del sol. Y yo me imagino que si así es en el inicio de la primavera, también en el inicio del invierno, que viene siendo precisamente en estas fechas del solsticio de invierno, donde la creencia del sol, como comentabas ahorita, el solsticio de verano es precisamente el día más largo, la noche más corta. Sí. Pero en el solsticio de invierno es al revés, el día más corto, la noche más larga. Entonces la creencia era, bueno, ¿cómo se llena uno de energías? ¿Cómo se llena uno de positivismo, de buenas vibras? Y la gente decía, pues tienes que redimirte. ¿Cómo se redime uno? Bueno, pues haciendo cosas buenas, actos de bondad, actos de generosidad. Pero en aquel entonces era una fiesta de celebración. Y ahí viene la idea de esa famosa ave, ¿cómo se llama? El ave fénix. ¿Qué es el ave fénix?
es un pájaro de fuego, ¿no? Que cada determinado momento vuelve a la vida. ¿Sí? Se renueva, ¿verdad? Entonces, ese es el mismo pensamiento de que, bueno, hay que renovarse, hay que mejorar y hay que, vaya, ese pensamiento de auto mejoramiento. Pero es como una Navidad sin Cristo. Así es. Una Navidad de vamos a hacer cosas buenas, vamos a portarnos bien. Y se acaba la fiesta y se les olvida los pactos y compromisos que se hicieron, ¿verdad? Pero el propósito de celebrar la Navidad en esta fecha, ¿cuál es entonces? Bueno, en ese tiempo lo que se hizo fue tratar de redimir también la fecha, ¿no? Porque todavía una razón de hacer cosas nuevas, más sin Dios, sino nació en el corazón del ser humano para, pues, darse una limpia, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que se trató de hacer es no celebrar el día exacto del nacimiento de Jesús, sino celebrar el acontecimiento y empezar a tratar de introducir a Jesús en esa fecha para que las personas pudieran encontrar a Cristo. Entonces era un motivo o es un motivo de compartir el Evangelio, la palabra del Señor, para que las personas puedan llegar a Jesús. Ok, entonces una cosa es clara, no estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. No, o sea, no. no estamos diciendo este día nació Jesús, porque la Biblia no dice No da. qué día era. Todo argumento es pura especulación. Pero el adoptar estas fechas, ¿me estás diciendo que era para evangelizar? Así es, como una estrategia de evangelizar y dar a conocer a Jesús. Qué bueno, porque al final de cuentas la gente adoraba al sol. Sí. Ahora deja de adorar al sol y ponte a adorar a Cristo. Cristo Sí. Jesús. Y qué manera tan interesante de hacer las cosas. Porque yo me imagino cuando empezó la iglesia a salir a presentar a Cristo y llega a diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes trasfondos, pero había algo en común con todas ellas. Por ejemplo, eso de las pirámides, en muchas naciones hay pirámides. Así es. Incluso en nuestra misma cultura. Aquí en la Huasteca, Sí, en la Huasteca, hay sí. una pirámide y uno dice, ¿cómo hasta aquí viene hay gente que quiere llenarse del sol? Pero también había otras creencias. Por ejemplo, esas creencias inglesas y alemanas de los Las festividades. ruidos, Halloween. del Halloween, ¿verdad? Y había otra muy fuerte, que Sí. En la zona indígena, pues el Día de Muertos. el Día de Muertos, o sea, el Santolo, ¿cómo? Chantolo. Chantolo, El chantolo. que buscan, pues, tratar de recordar a los familiares que han muerto. Pero imagínate cómo era en aquellos años, cuando empiezan a conocer un mundo que está, vaya, sumergido en tinieblas, en medio de brujería, en medio de idolatría hacia los muertos, en medio de la idolatría hacia el sol. Y los creyentes dijeron, bueno, vamos a optar, contrarrestar, tratar de quebrar esas religiones e introducir la fe cristiana. Entonces no estamos celebrando el cumpleaños, estamos celebrando el acontecimiento. De que como no hay una fecha, Así es. estamos diciéndole al mundo que sí nació. Y que sí nació, que en forma histórica, aquí nos dice que hubo un gobernante, Augusto César, que promulgó el primer edicto y pone de referencia a un emperador en Siria. Entonces eso lo puede uno buscar y es un hecho histórico. Sí, dentro del marco histórico. Entonces ese marco histórico nos ubica en qué tiempo nació Cristo. Entonces Cristo sí nació. Así es. No sabemos el día ni el mes, porque la fiesta del Sukkot es grande, pero no hay un día. No, en el primer día del Sukkot o en el último No. día, no. O sea, simplemente estamos celebrando
un acontecimiento que tiene que ver con la salvación del mundo entero. Y algo curioso es que, pastor, como el nacimiento de Jesús igual queda al incógnito, digo, si el Señor hubiese querido que nosotros supiéramos, bueno, hubiera datado, ¿no?, en esta fecha. Pero hay algo que también nos dice, por ejemplo, en su segunda venida, que nadie sabe cuándo va a venir. O sea, también hay una fecha incierta. Así como el nacimiento, también en su segunda venida hay una fecha incierta. Y algo que mencionaba es que, bueno, no sabemos cuándo nació, pero celebramos el acontecimiento que nació un día sin tener la fecha exacta, pero sabemos que a través de ese nacimiento hoy nosotros podemos disfrutar de muchas bendiciones o la salvación eterna. Yo creo que en sí, desde un principio a Dios no le interesó o no estuvo dentro de sus prioridades que supiéramos el día exacto. Porque en sí, siendo ahora sí carne y teniendo tanta debilidad y teniendo una, ¿cómo se puede decir?, una visión tan corta, pusiéramos la celebración en el día y no en el acontecimiento o no en la persona de Jesús. Entonces volvería un día de idolatrismo o de idolatría, mejor dicho, tratando de darle más, ¿cómo se puede decir?, más importancia al día en sí que al mismo Señor Jesús. Qué interesante todo esto. Lo que le queremos decir es, estamos celebrando un acontecimiento que cambia corazones, cambia vidas. En este tiempo de Navidad, usted y su familia puedan tener ese encuentro personal con el Cristo de la Gloria. Que pasen una feliz Navidad.